Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este importante webinar titulado ¿Estás listo para cambiar tu sistema de nómina? Cumple con la reforma Infonavit, controla tu operación y automatiza desde el primer día. Mi nombre es Mayra Bonilla, líder de desarrollo de mercado en Compaqui, y quiero compartirles que en esta sesión descubriremos cómo podemos migrarnos a este gran sistema que es Compaqui Nóminas, por supuesto, sin perder información, hacerlo desde en cualquier momento del año y sobre todo para cumplir de forma sencilla con esta reforma que hoy nos trae a la conversación y llevar también, por supuesto, la gestión de su operación al siguiente nivel a través de una gran herramienta que también les vamos a platicar, que es la bitácora de operaciones. Y finalmente también decirles que tenemos un gran beneficio por ser usuarios de Compaqui Nóminas, que es Compaqui Colabora, esta aplicación para todo su equipo de trabajo. Y bueno, antes de empezar, quiero compartirles las tres promesas de este evento. Lo primero que buscamos es que salgan con una guía clara para cumplir con la reforma, por supuesto, que descubran cómo tener control total de su operación y que aprendamos a automatizar el envío de recibos de nómina y asistencia para agilizar nuestros procesos. Y pues bueno, hoy tenemos el honor de contar con dos grandes invitadas de gran trayectoria. Tenemos en primer lugar a la doctora Carla Rojas Quesada, mejor conocida como la Dama de la Seguridad Social, con más de 22 años de experiencia en los ámbitos laboral y de seguridad social. Ella es licenciada en Contaduría Pública, licenciada en Derecho, maestra en Seguridad Social, doctora en Derecho Laboral y una reconocida especialista en su campo. Hoy nos compartirá su visión experta sobre cómo cumplir con la reforma Infonavit sin errores y con total certeza legal. También nos acompaña, por supuesto, Susana Hernández, gerente de producto de Compaqui Nóminas, con una amplia experiencia en la gestión de nómina en México. Susi nos hablará sobre el impacto de estos cambios legislativos en los sistemas de nómina, la relevancia que tiene contar con un aliado de confianza para cumplir de forma oportuna. Y pues bueno, estamos seguros de que el conocimiento y la experiencia que compartirán hoy nuestras invitadas será de gran valor para todos ustedes. Y ahora sí, para dar inicio, le cedo la palabra a nuestra invitada, la doctora Carla Rojas Quesada. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema. Ya hemos hablado en otros webinars, hoy platicaba ahí tras bambalinas con Mayre, con Susi, que traemos algo un poquito diferente. Claro que voy a retomar el tema de hablar del contexto por aquellos que no hayan visto los webinars anterior, pero les queremos mostrar las problemáticas que ahora sí vamos a vivir con la interpretación del criterio del Infonavit, con un caso práctico y que incluso después Susi les estará platicando cómo es que a través de Compact se está haciendo diferentes alternativas para que ustedes tengan soluciones en las nóminas para poder tomar decisiones. Y pues bueno, vamos a empezar, si les parece, con el tema. A mí me gusta siempre empezar con frases y me gusta en esta ocasión empezar con Heráclito que dice, no hay nada permanente excepto el cambio y vaya que con todo esto es mucho más palpable esa situación, ¿no? Porque vamos a platicar un poquito de la historia y de los antecedentes de esta reforma. Si ustedes recuerdan, esta reforma viene desde el 21 de febrero del 2025 en la edición matutina, en donde no nada más se reformó el tema de las adecuaciones a las retenciones de los créditos, como lo estamos viendo que es el último punto, sino que hubo otras adecuaciones que también son importantes. No me voy a meter el día de hoy a ellas. Si les interesa saber un poquito más de cada una de ellas, los invito a que se metan a la página de Compact para que vean los webinars anteriores en donde profundizamos más en estos temas, que fue el arrendamiento social, que congelaron los créditos, entonces el tema de la UMI ya no será tan aplicable y algunas otras cuestiones que también son interesantes de esta reforma. Pero yo sé que lo que más les preocupa es el tema principalmente de los créditos Infonavit y cómo nos van a afectar, porque en estricto sentido ya entraron en vigor el 1 de julio para poderse en este cuarto bimestre aplicar para
el primer pago que vamos a hacer ahora en septiembre. Entonces, nos vamos a abocar en eso. Sin embargo, no quise dejar de lado recordarles que hay otros aspectos también importantes de la reforma que debemos observar, ¿no? Me voy a ir de lleno al último punto, que es la adecuación a las retenciones. Se modificó principalmente el artículo 29 de la ley del Infonavit, que es el que nos está volviendo locos, pues porque ordinariamente, que era lo que pasaba anterior a esta reforma, pues que cuando el trabajador estaba ausente o estaba incapacitado, el patrón se le suspendían, fíjense bien, se le suspendía una obligación, es decir, tú tienes una obligación como patrón que es de retener el descuento de los créditos de Infonavit y entonces tú enterarlos. Incluso más adelante voy a hablar de lo que dice el reglamento, o sea, las reglas de otorgamientos de créditos y demás para que vean que nos hace responsables solidarios de este pago. Y entonces, en ese sentido, lo que nos decía anteriormente era, pero pues si no hay ingreso que tú le hayas pagado al trabajador, en el caso de ausentismos o incapacidades, pues no te toca. Y entonces esta reforma le da un giro drástico a esto. ¿Por qué? Porque lo que hace y el cambio principal fue en que subsistirá la obligación del pago de aportaciones, eso ya estaba, pero también el pago de los descuentos. Es decir, que los descuentos que son de los créditos de los trabajadores, no se va a suspender tu obligación, patrón, de retener ese descuento, aun cuando haya incapacidades o ausentismos. Entonces, ¿qué pasa? Y yo quiero hablar de diferentes situaciones e interpretaciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay un tema en donde nos dicen, oye, pero es que sobre los salarios y si no hay salario, entonces no hay descuento. Pues sí, pero ¿qué es lo que nos establece? Si vamos a hablar del estricto sentido de ley e incluso en los webinars anteriores yo les había dicho, hay que ampararse. Quien ya se amparó, de hecho, ya tenemos nosotros varios, amparos en donde ya nos otorgaron la suspensión de la entrada en vigor de esto, porque justamente quien se amparó en la entrada en vigor de la ley. Todavía tienen otra oportunidad de amparo, ¿sale? Esa oportunidad de amparo va a ser en septiembre, su último momento. Quien no se ampare después de eso ya no va a poder ampararse. Entonces, acérquense a sus asesores legales para que les puedan apoyar a quien esté todavía interesado en los temas de amparo. Pero vamos a ver que el tema es que al ponernos que nosotros seguimos obligados a retener, a pesar de tener ausentismos o incapacidades, se surgieron un montón de dudas porque entonces era, pero lo voy a pagar yo y entonces ¿cómo se lo cobro después al trabajador? Porque en estricto sentido, pues el trabajador si no tenía ingreso y el monto era mayor, pues va a haber un adeudo. Y ahí por eso quiero retomar lo que dice el reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos del Infonavit, porque el reglamento no se modificó, lo único que se modificó fue el artículo 29 de la ley del Infonavit. Entonces, este reglamento que nos dice en su artículo 50 de manera expresa, nos dice que en términos de la ley y el código, los patrones son solidariamente responsables del entero de los descuentos que se deben de hacer para efectos de los créditos de los trabajadores. Y esa responsabilidad solidaria nos dice, va a durar durante el tiempo desde que inician los descuentos y hasta que se presenten los avisos de baja del trabajador o un aviso de suspensión por parte del instituto, que también puede haber avisos de suspensión, ¿sale? Entonces, mientras eso no ocurra, eres responsable solidario, que justamente aquí si se fijan la obligatoriedad de la responsabilidad solidaria, siempre se las explicaba así como en ese ciclo, desde que inicia la relación hasta que termina tú eres responsable, pero se abría un hueco de no responsabilidad derivado del 29, que cuando nos lo reforman, pues, ¿qué crees? Nos eliminan básicamente esa ventana de responsabilidad y ahora me vuelvo otra vez responsable al 100% de esos créditos. Ahora bien, ¿qué pasa? Que nos dice el artículo 52 del reglamento y aquí son también ideas que les quiero dar porque hay mucha gente que está muy angustiada porque ya le está pegando. Hay personas que dicen, pues no, pues es que yo no tengo acreditados, pero algún día los vas a tener. Oye, pero mi acreditado nunca se ha incapacitado, pero algún día se puede incapacitar. Ese es el problema de quienes no se pararon pensando, ahorita no tengo el problema, pero el problema en algún momento de la vida laboral puede llegar a ocurrir. Por eso es que es importante que sepamos todas estas situaciones. Entonces, ese artículo 52, que tampoco se modificó, nos dice que el patrón cuando omite efectuar descuentos, los descuentos que le corresponden, los debe enterar por su cuenta.
¿Por qué? Porque es responsable solidario. Entonces, si tú no le retuviste, tú tendrías que pagarlos en nombre del trabajador y ya después ve cómo los cobras. Para efecto del cobro, ¿qué tendríamos que atender? Pues básicamente lo que nos dice el artículo 110 y el artículo 97 para salarios mínimos, en la Ley Federal del Trabajo. Es decir, ya se va a convertir, pierde su naturaleza, ya no es un descuento de amortización, sino que se convierte en un préstamo. Entonces, básicamente traíamos también en otros webinars, se los expliqué, en donde en estricto sentido de ley tú deberías de pagarlo y después cobrarle al trabajador. Ahorita vamos a hablar de los criterios del Infonavit. Dice, no obstante lo señalado en el párrafo anterior, sigo en el artículo 52, nos dice, si tú demuestras que el trabajador lo diste de baja, pues ya no tienes por qué retenerle, porque al final del día ya no está contigo. O, ojo con este va a ser un tema muy importante para aquellos que no se ampararon. O si detectas que los periodos correspondientes fueron cubiertos por el propio trabajador o por otro patrón. Es decir, los trabajadores, y fíjense bien esto, antes de la reforma siempre se debió de haber pagado el crédito Infonavit todos los días. El problema era que cuando estaba incapacitado o ausente, el trabajador no hablaba al Infonavit para decir, oye, estoy incapacitado, dame una línea de captura para yo pagarte mi parte de la incapacidad que me pagaron. Nunca lo hicieron, nunca se le explicó al trabajador. Entonces se estaba viendo muchos adeudos pendientes de los trabajadores y por eso es que le dejan esta carga al patrón con esta reforma, porque siempre se debieron haber pagado esos créditos aún estando incapacitados. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos dice es, pues entonces, eh, si tú me demuestras que el trabajador pagó de manera directa su crédito, demuéstramelo y entonces yo a ti te elimino esa obligación. Entonces, ahí hay un tema en donde ustedes podrían atender y voy a hacer un paréntesis. En la ley del Seguro Social se tiene algo que se llama reversión de cuotas. No sé si lo han escuchado. Es un convenio que ha existido toda la vida en donde los patrones pueden hacer un convenio con con el IMSS, perdón, para decir las incapacidades, yo se las pago al trabajador, o sea, tú le das una incapacidad al trabajador de 6, 7, 10 días, 20 días, yo le pago los montos al trabajador vía nómina y luego yo con esas incapacidades se las quito al trabajador y voy y te las cobro a ti IMSS y tú me las pagas a mí. Entonces, en ese caso, yo tendría dinero para poderles retener ese importe y que no tengamos un problema. Eso sería el idóneo. Eso sería lo más fácil que pudieran llegar a hacer si no se están amparando también. Y entonces ahí no les aplicaría, pues el que de dónde voy a retener si no tengo incapacidades. Entonces les estoy dando la alternativa, por ahí lo pueden ver, creo que es el artículo 82, fracción tercera, si mi memoria no me falla, de la Ley del Seguro Social, que ha establecido desde toda la vida estos convenios. Entonces revisen estos convenios, ¿sale? Ahora, el artículo 51 del reglamento también que nos establece, nos dice, durante el periodo de suspensión de la relación laboral, ¿cuándo se suspende la relación laboral? El artículo 42 de la Federal de Trabajo nos dice que se suspenden incapacidades y en ausentismos. Entonces, la relación laboral cuando se ve suspendida, fíjense lo que dice, el trabajador será el único responsable de pagar esa amortización de crédito. Aquí está justamente la justificación que les acabo de decir, que el trabajador siempre tuvo la obligación de haber pagado su crédito. Pero ¿qué pasa? Que en el artículo segundo transitorio de cuando se reformó el artículo 29 nos dice, esto es el segundo transitorio, ¿sale? En la parte de abajo van a ver los fundamentos legales de todo lo que yo digo para que vayan y lo revisen y lo lean ustedes. Nos dice, a partir de la entrada en vigor de este decreto, o sea, del decreto de la reforma del artículo 29, se derogarán todas las disposiciones legales que se opongan a eso. O sea, esta quedará derogada. Quiere decir que el trabajador ya no es el responsable del pago de la amortización. ¿Quién se vuelve el responsable? El patrón, porque al patrón fue al que le dijeron no se te suspende tu obligación de tu retenerle, ¿se fijan? Entonces, hay quien me dice, no, Carla, pero es que sigue diciendo el artículo 51 esto. Sí, pero en el transitorio lo que dijeron es, lo que yo no haya modificado en otros reglamentos o leyes quedará derogado si se contrapone a la regla original que yo estoy reformando, que es el artículo 29. Entonces, básicamente, el trabajador ya no es el único responsable, el responsable es el patrón, porque a él es al que le quitan su obligación su suspensión de obligación, ¿sale? Y continuarán en vigor todo lo que no se oponga en el decreto. Es decir, yo no tengo por qué decirte esto sí continúa, esto no continúa. Entonces, el artículo, y me voy a regresar un poquito, el artículo 52 que no se opone sigue estando vigente y
pues ahí tenemos un tema, ¿no? Entonces, bueno, esto es el contexto general de qué es lo que está en ley, qué es de manera estricta en la interpretación de la norma lo que tenemos que entender, ¿va? Pero entonces surgían un montón de dudas porque nos decían, oye, pero es que entonces imagínate, voy a generar adeudos con los trabajadores porque en estricto sentido así debería de ser, porque yo soy el obligado, y el Infonavit saca su criterio 1-2025. Este criterio 1-2025, al ratito leo sus comentarios, este criterio 1-2025 lo saca en su página de internet. Ojo, y quiero ser muy clara con qué fue o sea, qué fue con certeza jurídica y qué no, porque una página de internet no es el medio oficial de anuncio. Sobre todo porque algo que yo he observado mucho, si quieren a base de broma o como lo quieran tomar, fíjense lo que dice la presentación del criterio. La presentación básicamente dice que es un documento orientador, o sea, no es generador de derechos, ¿sale? Es un documento orientador que de hecho dice, por lo que tal, no debe considerarse, dice, en ningún caso debe considerarse como fuente de derechos o obligaciones. O sea, no te estoy dando más derechos o obligaciones de las que puede darte la ley. Solo te oriento con lo que yo, Infonavit, digo que debería de ser, ¿va? Pero no, entonces no reforma la ley. Ok. Y eso lo que nos dice es pues que entonces, ¿quién lo emite? Lo emite en su momento L. Pedrosa. Yo siempre les digo, ese bromono, pues imagínense que en 3 años o 4 años, J. Pérez, que va a ser otra persona, quién sabe quién diablos es L. Pedrosa, que fue el que lo emitió, digo, sí sabemos, es el coordinador general de recaudación fiscal de en ese momento, pero imagínense que J. Pérez, que es el nuevo recaudador, llega y dice, ¿qué creen? L. Pedrosa se equivocó y eso estaba mal, su interpretación fue mal, pero la ley decía que tú estabas obligado a retener, entonces me voy y te cobro retroactivo, aguas. Por eso es el tema del amparo, por eso los abogados les decimos, cuidado, esto no es una fuente de derechos y obligaciones, esto no da certeza jurídica, es solo un criterio que se llaman criterios normativos no vinculativos. ¿Qué significa eso? Que no estás obligado a atender y que no tienen una validez jurídica, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué dice ese criterio? Ese criterio nos dijo, a ver, en la primera parte nos dice, sí tienes que retener todo. ¿Por qué? Pues porque ya te dije en el artículo 29 que no se te suspende tu obligación y es lo que nos dice, tú tendrás que hacer, por aquí, incapacidades, los patrones, deberás de modificar tus formas de cálculo, tu patrón, o sea, calcula ahora de acuerdo a la nueva regla, para que entonces tú todo el monto de descuento que diga el aviso de retención lo tengas que pagar, ¿sale? Dice, por lo que si no se pagaron lo que no puedes hacer es, no podrás disminuir de forma proporcional, pues los salarios que no se pagaron por ausentismos o incapacidades, o sea, paga el 100%. Hasta ahí dice lo mismo que yo te estoy diciendo. Pero después sacan una interpretación que justo este es el criterio de la autoridad, pero eso no dice la ley y ahí es en donde entramos en conflicto existencial legal con la autoridad, ¿sale? En donde nos dice, en ningún caso deberás de realizar un descuento mayor al salario pagado al trabajador, o sea, solo hasta donde le pagaste al trabajador, hasta la cantidad que dice, y en el artículo 97 que nos habla de salarios mínimos, en salarios mínimos está topado, acuérdense, a 20% del salario para efectos de Infonavit, pero en salarios ordinarios no está topado. ¿Sale? Entonces dice, lo vas a hacer de esa manera y en ese momento que lo tramitaron dijo, estamos en proceso de darte un plazo de adaptación. Pero fíjense, para este tiempo nosotros duramos marzo, abril, sin saber nada. Y esto se supone que entró en vigor al día siguiente, o sea, en febrero. Y estuvimos con una incertidumbre terrible y bueno, por eso sacamos un par de webinars como para dar un poquito más de calma. Después dieron una rueda de prensa en donde hablan y entonces nos muestran esto, pero fíjense cómo es un pantallazo de PowerPoint y todavía para ese tiempo no teníamos nada. Y en ese pantallazo ellos nos decían, a ver, con la reforma, la situación que nosotros preveemos es que va a prevalecer la afectación en la condición de la amortización del crédito que no pudo ser descontada. Es decir, que sí le vas a tener que retener hasta el saldo que tenga el trabajador. Y si no es suficiente el saldo, no te preocupes, no le retengas de más. Eso no dice la ley, pero eso lo dicen ellos en su criterio. Va. ¿Cuándo va a iniciar esto? Va a iniciar en el cuarto bimestre, pero eso nada más era un pantallazo y era por radio pasillo, yo les digo, porque pues no es oficial, ¿no? Hasta el cuarto bimestre que estamos hablando ahorita de julio, agosto.
Y lo que nos decían, y esto sí me lo quiero quedar muy, muy importante, porque esto no lo vuelven a mencionar nunca. Y de hecho, hoy no tenemos parche de SUA, hoy no tenemos plataforma de aclaración, todavía no. O sea, ya estamos en agosto, el pago va a ser en septiembre y todavía no lo tenemos. En cuanto salga, por supuesto, les daremos a conocer a través de las plataformas oficiales de Compaq y personales que ya está el parche o cuáles serán las situaciones, ¿no? Pero fíjense lo que es lo que preocupante de esto, que nos dicen, a ver, sí se autorizaron estos bimestres de plazo, ya se autorizaron. En ningún caso descuentes más del salario del trabajador. Y el salario cuando resulte insuficiente, no vas a tener que enterarlo, pero entonces, ojo, las reglas para la constancia de situación fiscal tendrán los mismos criterios que siguen hoy. Es decir, traducción de todo esto. A ver, si no te alcanza, no te preocupes. Radio Pasillo, ¿qué nos dice? Y esto sí es un chisme Radio Pasillo porque no hay nada oficial todavía, pero al parecer el parche del SUA lo que va a traer es que tengas un monto a retener. ¿Sale? O sea, que tú digas, yo debí de haber pagado 3,000, pero nada más le pagué de sueldos 2,000, por lo tanto te pago 2,000. Y le vas a poner manualmente 2,000 o de alguna manera le vas a poner 2,000. Ok, ¿y qué va a pasar con los 1,000 adicionales? La carta, o sea, tú vas a tener diferencias en el sistema, o sea, en esos IBEPAS, en esas EMAS y EVAs que nos dan a conocer, vamos a traer una diferencia. Se dice que el Infonavit va a tener en su plataforma una plataforma de aclaración. Entonces vas a tener que estar aclarando bimestre a bimestre por qué en lugar de 3,000 pagaste 2,000. Porque si no lo aclaras, entonces son diferencias que además te pueden poner en negativo tu opinión de cumplimiento. Y eso va a tener afectaciones al REPSE y va a tener afectaciones a la operatividad de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte que acabo de decir, insisto, es Radio Pasillo, porque aún no tenemos oficialmente ni el parche del SUA ni esa plataforma. Comentaron que nos la van a dar a conocer en la última semana de agosto. Entonces, hay que esperar a eso y también seguramente ya les estaremos hablando del tema. Pero me quiero ir que entonces en mayo, por fin, nos dicen, perdón, en junio, en julio, por fin nos dicen, por cierto, sí te voy a dar, o sea, de acuerdo a, fíjense lo que dicen, de acuerdo a la reforma que hicimos, en donde no se suspenderán las ausencias o las incapacidades, y de acuerdo al principio de protección de confianza legítima, ¿sabes? ¿Qué es eso? Pues bueno, mira, yo te dije que entraba en vigor, pero como no he sacado las reglas de manera correcta, pues en el principio de confianza legítima, en donde buscamos evitarte un agravio a ti, estamos diciéndote a ti como particulares que vamos a tener un periodo razonable de adaptación, aunque entró en vigor en febrero, el periodo razonable de adaptación para hacer los cambios tecnológicos. ¿Cuáles cambios tecnológicos? El SUA y la plataforma principalmente, además de los que tú como contribuyente tengas que hacer en tus nóminas, a través de tus sistemas de nóminas, tengamos que hacer y dar conocer oficialmente su plazo legal para la aplicación de esto que será vigente. A partir, dice, a pesar de que dice a partir del día siguiente de su publicación, se aplicará realmente a partir del cuarto bimestre del 2025, que tú ya debiste haber aplicado a partir del 1 de julio y agosto, porque será para que lo pagues en septiembre, todos estos cambios. Pero fíjense cuánto se tardaron para hacer todo esto. Y aún así, aún no tenemos claridad de cómo vamos a aclarar ni de cómo vamos a manifestar en el SUA aún en estas fechas. Eso es algo que tenemos que tener como muy en foco rojo. Y en lo que me quiero enfocar, que es por lo que estamos aquí el día de hoy, que es justamente con esto, es todo el contexto, ok. Olvidémonos de si te vas a amparar, no te vas a amparar, para eso ya tuvimos otros webinars, de qué es aplicable, de cuál es la interpretación de la norma de manera estricta, de cuáles son todas las problemáticas legales que podrías tener, por eso los invito a ver otros webinars para meternos en esa profundidad que ya hicimos. No quiero ser tan repetitiva, solamente quise hacer un resumen para entrar imaginemos que atendemos el criterio del Infonavit, ¿sale? O sea, que tú decides en tu empresa, porque ese va a ser un tema. Y de hecho, eso es algo muy bueno que Compaq hizo, que ahorita Susi les explicará en el sistema. Compaq les va a poner en disposición que tú elijas A, B o C,
¿Cuál cálculo quieres? ¿Por qué? Pues porque va a depender si estás amparado, si no estás amparado, si vas a atender el criterio, si no vas a atender el criterio, y eso va a ser una decisión de cada persona porque dependerá de su asesor legal y de sus amparos y de muchas cosas que va a tener que hacer. Pero entonces tú, para que comprendas la problemática y sepas, tengas un poco más de información para la toma de decisiones, vamos a ver cuál es el criterio del Infonavit. A ver, Carla, ya entendí que por un lado, la ley dice, reténle el 100%, págalo y después le cobras al trabajador. Pero por otro lado, el Infonavit dijo, no, 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 solo hasta los montos de los salarios que tengas y lo demás no se lo cobres. Quedará pendiente, pero acláramelo, ¿no? Y luego tenemos el amparo, que es el tercer criterio, que el amparo dice, yo no hago nada, me quedo como estaba antes porque me amparé y un tribunal me dijo que yo no aplique esta reforma. Son las tres opciones que vamos a tener de aquí en adelante. Y entonces, en la opción en donde nosotros tenemos al criterio del Infonavit, porque el del amparo, pues dependerá si te amparaste o no, y entonces no haces nada, lo dejas como antes. En la segunda opción es, cobras y después, perdón, pagas al 100% y después cobras el crédito como un préstamo. Vamos a dejar esos de lado. Nos vamos a enfocar hoy en el criterio del Infonavit, que es, a ver, imaginemos que el trabajador tiene un descuento mensual de 3,000 pesos. ¿Sale? Tiene un descuento mensual de 3,000 pesos por su crédito Infonavit. Vamos a hablar del periodo del 1 de julio al 31 de julio que acaba de pasar. Tuvo en ese periodo 2 ausentismos y 3, 5, 4 incapacidades que nos da 12. Ojo, ¿por qué lo hice así? ¿Por qué no nomás dije 12 incapacidades? Porque van a darse cuenta que luego nosotros no tenemos bolita mágica para saber esas cosas. El trabajador me llegó con una incapacidad de 3 días y luego me llegó con otra de 4 y yo no sabía cuántas va a tener en total. ¿Sale? Llega un punto en el que tú no sabes cuántas van a ser. Pues obviamente eso va a ser del médico y hasta que lo den de alta. Entonces, la primera vez tuvo una de 3 días y luego una de 5 y luego una de 4. En total, 12 días. El salario del trabajador es de 300 pesos y los días laborados, en realidad, si nosotros quitamos estos 14 días de julio, nos quedan 17 días efectivamente laborados, considerando la parte de los séptimos días, en proporción que no lo labora, pero sí se lo pagas. Entonces, si hay salario, ojo. Y luego tenemos que entonces de estos 17 días ganó 5,500 pesos. Es un periodo semanal. ¿Por qué puse semanal? Porque todavía va a ser más complejo. El quincenal, entre comillas, no es tan complejo, pero todavía le metes más rock and roll a esto con un tema semanal. Entonces tenemos al semanal y el corte de semana es de lunes a domingo. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Antes de la reforma, ¿cómo se hacía? Antes de la reforma era mis 3,000 pesos divididos entre el periodo multiplicados por los días efectivamente elaborados, la retención iba a ser 1,645 pesos y ahí se acababa. Eso era antes de la reforma. Entonces yo traía una proporción de retención diaria de 96,77. ¿Qué pasa con la reforma? A mí me sigues debiendo los 3,000 pesos y cóbraselos porque en los 5,000 sí te alcanza a pagar 3,000 pesos. Entonces reténselos todos, ¿sale? Aunque haya ausencias e incapacidades. Pero este no es el problema, o sea, ya de por sí es un problema. Ahora dile al trabajador que con los pocos días que trabajó y con los 5,000 pesos lo vas a dejar con 2,000 pesos de salario, ¿no? Ese es el primer punto, porque muchos trabajadores no han acabado de entender que la afectación la tienen también ellos. Entonces, tú le vas a retener todo porque sí te alcanza, ¿sale? Ahora, si no te alcanza, pues imaginemos un hipotético de que no hubieran sido 5,000, hubieran sido 2,500 pesos de ingreso. Como no te alcanza, pues quédate con 2,500, déjamelo en cero y entonces ahí está. Hay quien me dice, no, Carla, no se puede dejar en ceros y demás. Hay unas tesis que al ratito se las voy a poner en el chat para que ustedes las revisen, con temas de prelación, con temas de que sí puedes retener el 100%, con temas de otras cosas, porque son las cosas que me han estado cuestionando, pero ya hay tesis jurisprudenciales y tesis aisladas que nos hablan de esto en los tribunales. Entonces, por ahorita, vamos aquí. Y luego, ¿qué tenemos? Pero aquí está la problemática real, la vida real. Porque a números grosos, así como lo vemos aquí, decimos, bueno, 5,000 y le quedan 3,000, sí alcanza. No es cierto, porque no tenemos bolita mágica. ¿A qué me refiero con esto? Agarré el calendario, ¿sale? De julio, en donde la semana iniciaba aquí, en los lunes, y termina aquí, en los domingos.
Entonces, no es del 1 de julio al 31, ¿están de acuerdo? O sea, los semanales, por eso dije que los semanales es meterle más rock and roll, porque además me abarca periodos mayores, esa es una. Segundo punto, imagínense que en la primer semana que abarcaba del día 30 al día 6 tuvo los dos ausentismos estos que yo les dije. ¿Qué pasa? Con esos dos ausentismos, nosotros traemos que tuvo un ingreso, yo le pagué el lunes, el martes, el viernes, el sábado y la proporción de 4 días del domingo. O sea, si nosotros multiplicamos punto 1666, que es la proporción del domingo, por 4 días, me sacaron una calculadora porque no la tengo a la mano, perdón. Ahí les va. Porque yo lo hice, pero no se los puse, ya vi. Punto 1666, que es por una proporción de un día laborado entre 6 días trabajados, nos da una proporción de punto 16. Por 4 días nos da una proporción de 0,6666, más los 4 días laborados, 4,66. ¿Sale? Es lo que yo le pagué en esa semana, 4,66 días. De esos 4,66 por los 300 pesos me da un ingreso de 1,399 pesos. De ese ingreso, yo traía una proporción de retención de 96,77, pero por todos los días porque no le puedo quitar ausentismos. Entonces, 96,77 por los 7 días me da una retención de 677,39. ¿Me alcanza? Sí, ahí no tuve bronca, sin problema. Segunda semana. En la segunda semana, que es del 7 al 13, tampoco tengo bronca, no tuvo ausentismo, no tuvo incapacidades, ganó 2,100, su descuento es de 677, me alcanza perfecto, no tengo bronca. Pero nos vamos luego a la tercera semana. Ah, bueno, la tercera semana es igual. Del 14 al 20, ojo, se incapacitó el 20 porque fue enfermedad general, ¿sale? Pero el 20 es ahora su día festivo, o sea, su día de descanso, por lo tanto no nos afecta porque sí se lo pagaste ese día, porque solo era el de descanso, no era el laborado. Entonces le pagaste los mismos 2,100 contra 677 sin bronca. Y aquí empezamos con el problema. Porque después se me incapacitó primero 3 días, luego 5, luego 4, en total traigo 12 días y todos estos días que están aquí en rojo estuvo incapacitado. Es decir, la tercera semana no tuvo ingreso porque estuvo incapacitado toda la semana. ¿Cuánto le descuento? Nada. La siguiente semana estuvo incapacitado, ya no toda la semana. Y ahí lo que tenemos es que estuvo incapacitado de acuerdo a esos 12 días hasta el día jueves. Es decir, si le pagué el viernes, si le pagué el sábado y la proporción del domingo. Entonces, si sacamos esto mismo, punto 16 por 2 más los 2,33, entonces nos da un ingreso. Él tuvo un ingreso de 700 pesos. Yo le debí de, bueno, 699,96. Yo le debí de haber retenido 677, alcanzo y lo dejo en ceros. Lo dejo en ceros. Y ojo, todavía no hablo de que te falta ISR, cuotas, etcétera. Solo me estoy abocando al crédito. Por eso les dije que problemáticas y rock and roll le vamos a ir metiendo poco a poco. Entonces, aquí le alcanzo a retener aparentemente, y digo aparentemente pensando en que no hay nada más que el crédito, porque no va a ser así. Y con un ingreso. Pero en global en el mes, porque acuérdate que tú pagas, la EVA te va a venir, pues, o el cobro va a venir por mes. Y en el mes tú debiste haber retenido 3,000 pesos. Le debiste haber descontado 3,000 pesos. Y en el mes sí ganó 5,100. 5,100 menos los descuentos que le hiciste, que fueron estos 677 de 3 semanas, de las 4 semanas, tú le descontaste en realidad aquí 2,709 pesos porque en esta semana no descontaste nada. Entonces me quedas debiendo 290,44. Y esos 290,44, ¿dónde los retengo, Carla? Pero sí tuviste ingreso en el mes. Y ahí es en donde yo digo, pues sí, pero yo no tenía bolita mágica para en este periodo, en este de aquí, que no hubo ausentismo ni incapacidad, saber que sí iba a incapacitar mañana. Y esas son las aclaraciones que tendrás que empezar a hacer en el portal del Infonavit y ver qué es lo que va a definir el Infonavit. Yo no te puedo decir qué va a definir el Infonavit porque no conocemos ni siquiera el portal. Pero entonces ahí es en donde empezaremos a tener problemáticas porque si hay un ingreso que aparentemente te iba a permitir pagar los 3,000 en el mes, si lo vemos contratimbrados,
pero también no es compatible con los días en que yo me enteré. Y esto será uno de los problemas más graves para el problema de aclaración, a menos que el Infonavit sea bien buena onda y diga, ah, bueno, sí, voy a analizar qué días exactamente se incapacitó para ver que ya no tenía dinero para poder retener y para poder ver todas estas cosas. Situación que veo improbable, muy improbable. Y tenemos otro problema. Y no lo consideren en el ejercicio, porque si lo consideran en el ejercicio le debemos más, ¿eh? La prelación de descuentos. ¿Qué significa prelación de descuentos? Nosotros tenemos percepción, deducción y neto. En la deducción tú tienes ISR, tienes la cuota obrera del IMSS, tienes pensiones alimenticias, tienes Fonacot, tienes Infonavit, tienes un montón de cosas. ¿Cuál va primero? La regla, el principio de prelación dice que primero van los descuentos obligatorios. ¿Cuáles son los descuentos obligatorios? Los que están de manera expresa consagrados en una ley y que no requieren la autorización del trabajador para que quiera, sino porque la ley lo dice. O sea, ISR, IMSS, que son las cuotas, las aportaciones de seguridad social, etcétera. En segundo lugar van los judiciales, es decir, los que dicta un juez, por ejemplo, pensiones alimenticias. Voy a dejarles un paréntesis. El otro día también me decían en una plática, Carla, es que los salarios son inembargables, no te equivoques. Ve a la Constitución y efectivamente dice, el salario mínimo es el que es inembargable, no el resto de salarios. Y además ya hay una tesis que les digo que ahorita se las paso a través del chat o cuando mande el material compact que se las haga llegar. Hay una tesis que dice que también pueden haber embargos civiles y mercantiles a trabajadores por el excedente al salario mínimo. Entonces, aguas, ¿eh? Puede haber otros además de pensión alimenticia, pero el más ordinario es pensión alimenticia. Y por último, los descuentos voluntarios. ¿Cuáles son los descuentos voluntarios? Los que adquiere el trabajador con una autorización expresa. O sea, yo quiero este descuento. ¿Cuál es ese? El de los préstamos que tú le haces cuando tiene una situación y entre ellos entra el crédito Infonavit. Y entonces también nos vamos al artículo 132, fracción 26 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que hay que cubrir al fomento de las actividades culturales y deportivas en los trabajadores, útiles e indispensables, hacer deducciones previstas en la fracción cuarta del 97 y fracción séptima del 110. ¿De qué habla? De Fonacot, ¿sale? De eso habla. Y enterar los descuentos en orden de prelación, primero Fonacot y después lo que quieran. O sea, que en este descuento, en esta semana, antes de haber pagado eso, tenías que haber pagado Fonacot si es que había Fonacot. Tenías que haber pagado ISR antes. Tenías que haber pagado IMSS antes. Tenías que haber pagado pensión alimenticia antes. Y a lo mejor me quedé aquí con 0 pesos a retener. O sea que todavía hay un adeudo mayor. Ya no son 290 el ajuste, es un ajuste mayor. ¿Se fijan cómo esto hace complejo cada vez más el tema de la toma de decisiones, de cómo vamos a hacer estas amortizaciones? Y esto solamente lo quise expresar. No quiero terminar con una frase de Francis Bacon: el conocimiento es poder, saber nuestros derechos nos permite exigirlos. Si no entendemos esto, no conocemos esto, claro que vamos a tener más dificultad en la toma de decisiones. Me quiero quedar ahora sí con las preguntas. Tengo varios, no sé si comentarios o preguntas, y ahora sí me voy a regresar a contestárselas. ¿Les parece? Muchísimas gracias para también darle tiempo a Susi con su tema. Eh, Nos Sí. dicen, podrán compartir la grabación, me imagino que ahí les van a decir. Dice, cuando el trabajador gana el mínimo. Ok, buena pregunta, Angélica. Les decía que en el mínimo no aplica el que lo dejes, porque en el mínimo trae una regla en la fracción tercera que nos dice que máximo le puedes retener el 20% de su salario. A un salario mínimo sí lo protege, al resto no. Y en el salario mínimo es máximo el 20%. Ahí no te vas a ir al todo, ¿sale? O sea, no te podrías ir, por ejemplo, ahí el salario mínimo 278.80 por el 20%, ese sería tu máximo a retener por cada una de las semanas, ¿sale? Eso es importante, digo, sí lo comenté, pero no lo expliqué tanto, gracias. David, ¿cómo dijo que se llamaba el convenio? ¿Reversión de pago de cuotas? Sí, reversión de pago de cuotas, así se llama. Ese convenio de reversión de pago de cuotas les decía, mire, ya ahí Susi nos hizo favor de subir el trámite. Ahí están mis datos, me estaban pidiendo mis datos, ahí están mis datos, y me pueden encontrar en todas las redes sociales como la Dama de la Seguridad Social o Corporativo MCN.
La plataforma de aclaraciones que se habilitará en la página del Infonavit será diferente a la que ya se tiene. Híjole, Bene, ahí sí, discúlpame, no sabemos. Ha estado muy cerrado el Infonavit con la información. Sé que va a haber una plataforma, sé que va a tener habilitado para que podamos subir información para aclarar, pero no sabemos si es en la de las aclaraciones ordinarias o va a abrir un especial para amortizaciones. En cuanto sepamos, te prometo que te lo hacemos saber. Sigue las redes sociales de Compaq, sígueme en redes sociales y en cuanto lo sepamos, lo sacamos ese día en las primeras horas. ¿Qué versión de nóminas es la que ya tiene actualizaciones? Ahorita va a ver justamente, Susi, el tema de las actualizaciones, el cómo va a estar y cómo va a ser. Si se está grabando, gracias. En el caso de incapacidad de 28 días o maternidad, es lo mismo, Angélica. Si te fijas, yo te puse el ejemplo de manera muy rápida el tema de ausentismos e incapacidades, pero si eso lo traduces, pues vas a traer más meses. Incluso, déjame regreso aquí poquito. Imagínate que, déjenme borrar todo mi cochinero, ¿verdad? Ay, disculpen, soy medio, me gusta ahí rayar. Vamos a borrarle aquí. Ay, Dios. Dame 2 segundos. Ahí está. Ok. Si te fijas, aquí lo que tendríamos que hacer es trasladarlo, porque tú al final del día, ¿qué pasaría si sigues con cero? Tú vas a seguir con cero la siguiente semana, pero va a llegar un momento en el que sí tengas ingresos. O sea, tu rojito van a ser estos. Aquí no tienes ingreso, pero estos va a ser si tienes ingreso. Por lo tanto, imagínate, los 3,000 pesos se los deberías de retener en estos días que sí tienes habilitados del mes en donde le puedas descontar el dinero. Ahí no lo veo como problema y por eso no lo puse, porque ahí tú ya sabes cuántas incapacidades hay y ya sabes cuánto debes. El problema es cuando es al revés. Este es el problema, cuando la incapacidad viene posterior a los ingresos que tuvo, más que anterior, porque los anteriores, pues ya sabes cuántos vas a tener, ¿no? Eh, Hay varias preguntas, no sé si damos un momento más, todavía tengo un momento más para contestarlas. Y si no, si me ayudan, Mayra, a mandarme un compendio de las preguntas, hacemos a lo mejor un documento en donde las contestemos para podérselas mandar a ellos y que se sientan tranquilos dentro del correo en donde se inscribieron para este webinar, demos todas las respuestas. Muchísimas gracias, por su atención y muchas gracias a Compaq por la invitación. Yo me quedo por si hay algún otro tema. Muchas gracias, doctora. Hay una preguntita que me pareció muy interesante porque sobre todo la parte de concientizar y de hacerle saber a los trabajadores qué está sucediendo con la reforma. Entonces, aquí nos dice, ¿existe algún comunicado que podamos presentar a los colaboradores respecto al cambio en la ley? Fíjate que, pues lo que tienes es la reforma y el diario oficial de la Federación, que son los dos que te enseñé para efectos de los plazos, ¿sale? Podrían ser el criterio de la autoridad, que son los que te mostré básicamente, que unos son oficiales y otros no tanto. Sin embargo, ¿yo qué recomiendo? Lo que recomiendo es que tú hagas con peras y manzanas tu propio comunicado, porque si te fijas, yo tengo que explicar el comunicado, desmenuzar el comunicado, porque no es fácil de entender para cualquier persona que no esté inmersa en el tema. Nosotros hemos recomendado a las empresas que hagan flyers, que hagan trípticos, en donde digan, a ver, hubo una reforma, aquí está esto, y sí pongan ciertas screenshots, pues, de los pedacitos para que vean que es oficial, y ustedes se los expliquen y les expliquen que la obligación ahora va a ser de ellos. Y esto debió de haber sido desde que salió la reforma para que ahorita no les tome como balde de agua fría, que me los van a dejar sin dinero, ¿me explico? Sí recomiendo muchísimo la difusión. Yo he hecho un par de TikToks en donde subimos la información y te digo mi experiencia. La verdad es que como el Estado, que es quien debería de hacerlo, y el Estado estoy hablando del Infonavit, ¿no? O sea, como institución gubernamental, él es quien debió de haberle dicho a los trabajadores esto, pero le aventó la bronca a los patrones. Y la verdad es que como el Infonavit no lo ha salido a decir, cuando yo he salido, te digo en mis TikToks a comentarlo, me tildan de loca y de, hasta la madre me mienta, ¿no? Porque me dicen, estás loca, tú quieres perjudicar a los trabajadores. O sea, imagínense, yo nada más como información. Ahora imagínense a las empresas cómo les va a ir. Por eso digo que sí es importante que hagan esta comunicación interna. Muchas gracias. Y pues bueno, continuamos con esta parte. Por aquí nos va a acompañar algunos minutitos más para que alguna preguntita que nos quedara por ahí pendiente, que sé que hay ya varias dudas sobre este tema
y principalmente preocupación, ¿no? Sobre cómo vamos a atender estas situaciones. Y justamente para saber cómo vamos a abordar estos cambios, estos criterios de los que nos acaban de compartir, pues bueno, ahorita Susi nos va a contar cómo podemos hacerlo de una manera práctica desde el sistema de Compact y Nóminas, esta versión 18.1.3 que liberamos el lunes 4 de agosto. Entonces, al día de hoy ustedes ya cuentan con esta solución para que podamos ir viendo qué decisiones vamos a tomar de entrada y cómo vamos a afrontar este tema. Adelante, Susi. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Carla, por esta explicación. Y ahora sí, les comparto aquí en pantalla. ¿Me pueden confirmar con una manita una reacción si ya se ve mi pantalla, por favor? Muy bien. Bueno, el día lunes ya por la tarde se libera esta versión que es la versión 18.1.3 de Compact y Nóminas que trae estas opciones de cálculo, como ya nos mencionaba la doctora Carla, para que cuando tengan situaciones de empleados que tienen su crédito Infonavit y tienen ausentismos o incapacidades, ustedes puedan elegir el cálculo que van a aplicar en el sistema. Claro, como siempre, con la recomendación y la sugerencia que les den sus especialistas laborales y fiscales, ¿no? Entonces, bueno, les muestro aquí en pantalla el ejemplo de 2 trabajadores. Por ahí también hay un punto muy importante que viene por ahí en los criterios Infonavit, donde nos dice que la parte de no disminuir o no suspender la amortización cuando hay ausencias o incapacidades, aplica a los créditos en veces salario mínimo, el que era antes veces salario mínimo, y el de cuota fija. Entonces, el de porcentaje es aparte, ¿no? O sea, en porcentaje siempre va a ser el porcentaje sobre los días que se están pagando. Entonces, bueno, aquí tengo el ejemplo de 2 acreditados que tienen un crédito Infonavit en cuota fija en pesos y el otro es en porcentaje. Entonces, para la persona que tiene su crédito en cuota fija en pesos, en su aviso de retención dice que se le va a retener 3,300 pesos al mes. Y en esta semana, este ejemplo que tengo aquí es del 1 al 15 de julio, donde me dice aquí, en el ejemplo en el que el empleado viene todos los días, si yo todavía no tengo registrada una ausencia o una incapacidad, cuando hago el cálculo de la nómina me dice, ok, por estos 15 días hay que retenerle 1,567 pesos. Y aquí se ve en este concepto, ¿no? Entonces, si se fijan, cuando el empleado no tiene ausencias o incapacidades, pues hay que retenerle todos los días completos. Entonces, vamos a registrar en este empleado una incapacidad. Vamos a poner un ejemplo de una incapacidad por 10 días. Ok, genero la incapacidad por 10 días y al momento de ejecutar el cálculo del empleado, pues ya está ganando solamente lo correspondiente a estos 5 días pagados. Entonces, en lugar de recibir sus 4,500 porque tiene un sueldo de 300 pesos diarios, está recibiendo 1,500 pesos. Aquí no tiene ninguna percepción adicional ni nada, solamente los días de sueldo. Y del crédito Infonavit, ¿qué nos dice la reforma? O sea, antes este descuento de Infonavit era en proporción a los días que se estaban trabajando realmente, ¿no? Si había ausencias o incapacidades, se descontaban. A partir de la reforma, dice, hay que descontarle completo sin disminuir el tema de ausencias e incapacidades. Entonces, a pesar de que el trabajador solamente está obteniendo ingresos por 1,500 pesos, en teoría, a partir de la reforma necesitamos descontarle estos 1,567 pesos, ¿no? Y aquí, pues ya vemos estas situaciones que se están presentando. Tengo este neto que queda negativo, ¿no? Me dice, le estás pagando 1,500 pesos, pero también como gana 300 pesos, tiene aquí el descuento del IMSS y aparte, este trabajador tiene un préstamo para un crédito Fonacot. Entonces, se están haciendo estos descuentos, no alcanza, tiene 1,500 de ingreso, tiene 2,000 pesos de deducciones, por lo tanto no alcanza y su neto está negativo. Hasta aquí,
¿Todo claro? ¿Algún comentario? No, hasta el momento no, Susi, todo Muy bien. bien. Entonces, lo que se está agregando en esta nueva versión del sistema es, desde el menú IMSS Infonavit, tenemos esta opción que se llama configuración de cálculo Infonavit. La primera opción que tenemos es la de la aplicación de la reforma. Esta, a partir de un julio, es sí o sí, no está, se está obligado a aplicar la reforma al artículo 29 de la ley de Infonavit. ¿Por qué tenemos la opción no? Por estas empresas que se estarían amparando y por temas de que tuvieran que hacer algún recálculo por ejemplo, de enero, ¿no? Entonces, a partir de julio, la aplicación de la reforma pues es obligatoria, ¿no? Y estos dos nuevos parámetros que se están agregando son relacionados con este criterio del que ya nos hablaba la doctora Carla, donde nos dice, sí, o sea, me tienes que pagar completo, pero al trabajador le vas a retener solo lo que alcance con el ingreso que le estás pagando. Entonces, esta segunda opción dice, si el recibo tiene neto negativo, que es justo el escenario que estamos viendo, ¿quieres que el sistema te ayude a ajustar las deducciones para dejar el neto en cero? Si yo le digo que sí, viene esta opción donde justamente podrás hacer una configuración de la prelación de los descuentos. Por omisión, el sistema ya trae un orden ya preconfigurado, precargado, que está basado en las claves SAT de los conceptos y está alineado a lo que nos presentaba hace un momento la doctora Carla. Primero, se descontarían IMSS y todo lo correspondiente a ISR, que son los descuentos que son como obligatorios o legales, ¿no? Luego, si hay alguna empresa en la que tengan empleados con pensión alimenticia, ya con esa clave SAT nosotros identificamos que ese concepto es una pensión alimenticia y estaría después del ISR. Y enseguida vendría esta sección de los descuentos voluntarios donde primero va Fonacot, ¿no? Entonces ya vendría Fonacot, luego Infonavit y luego todos los demás, cajas de ahorro, préstamo de empresa, fondo de ahorro, etcétera. Cualquier otro descuento que se haga. Y aquí es muy importante que ustedes van a poder configurar o mover el orden, pero siempre, siempre alineados a lo que nos indique o que les indique sus especialistas, ¿no? Porque pues esto trae como implicaciones, ¿no? Es bueno, ya que le dicen que sí quiero que el sistema me ayude a que ese recibo se ajuste a neto cero y me haga ese reajuste de las deducciones para descontar lo que alcance de Infonavit. Si yo le digo que sí, pues ya estaría guardando cambios. Pero tenemos una tercera opción donde nos dice, si tienes un periodo, o sea, en la quincena 1, el trabajador se incapacitó, te quedó pendiente ahí una partecita o te quedó un adeudo de Infonavit, como el escenario que nos mencionaba la doctora Carla, donde a lo mejor tenía que retenerle 1,500 pesos, le alcancé a retener 1,000 pesos y 500 pesos no se los alcancé a retener en esa quincena 1, semana 1, no los alcancé a retener. ¿Quieres que eso que no alcancé a retener, si hay ingreso en el próximo periodo, lo aplique? Entonces aquí nos dice, si yo traigo arrastrando un saldito de periodos anteriores dentro del mismo mes, ¿quieres que te lo aplique en este periodo? Entonces ya le indicamos sí y guardamos, ¿no? Aquí va a depender de los criterios que vayan a manejar, pero si yo le indico sí, vamos a ver el efecto que tiene en la nómina. Entonces yo ya le dije, ok, en este recibo no me alcanza con el ingreso que tiene el trabajador, ya le dije, pues ayúdame a dejarlo en cero y que el sistema vaya haciendo el ajuste en las deducciones en ese orden preconfigurado. Si yo calculo aquí al empleado, lo que va a suceder es que este recibo, si se fijan, ya no está negativo, está en cero. Entonces empieza a descontar. Tiene de sueldo 1,500 pesos y empieza a descontar el IMSS. El IMSS son 37 pesos, lo alcanza a descontar. Luego sigue el préstamo Fonacot, los 400 pesos. Y luego de Infonavit tenía que haber retenido 1,567, pero no alcanza a retenerlo completo, solamente alcanza a retenerle 1,062 pesos. Con esos 1,062 pesos ya no hay de dónde más retenerle y pues en lugar de haberle retenido los 1,500 completos, solamente estoy reteniendo 1,000 y me va a quedar un saldito de 500 pesos.
Se están agregando conceptos nuevos de control. Por ahí ya había también unas preguntas técnicas donde dice, ay, el sistema me está agregando conceptos nuevos que son el 179, el 180, pero yo esos conceptos ya los necesito. Aquí el sistema va a agregar el concepto en el que ustedes vayan. Si ustedes ya van en la deducción 500, pues el sistema les va a poner el 501 como estos nuevos relacionados con Infonavit. No se basa en el número, se basa en el nombre del concepto y la configuración que tiene. Entonces puede ser que en alguna empresa ustedes lo vean en 179, en otro en el 200, el 250, pero todos estos conceptos nuevos les van a ayudar para llevar toda esa información, ¿no? ¿Cuánto debía haber retenido? Eran 1,567. ¿Cuánto pude retener? 1,062. ¿Qué saldo me quedó en el periodo? Estos 500 pesos. Y la simulación de Infonavit, aquí van a poder ver esta rastreabilidad en la simulación de Infonavit porque se agregan secciones nuevas derivadas de estas opciones de cálculo, ¿no? Entonces ya van a ver cuando ejecutan la simulación de Infonavit, en la parte superior es cómo se determina el cálculo del Infonavit, ¿no? Donde ya sabemos que traemos un cálculo por subperiodos. Aquí viene toda la determinación. Y luego viene esta sección donde estamos viendo la amortización del periodo. ¿Cuál es el Infonavit correspondiente? Pues eran 1,567. ¿Cuánto fue lo que ajusté? 1,062. Y también viene una sección que se llama adeudo por retención insuficiente, donde estoy en el primer periodo del mes. O sea, no traigo arrastrando adeudos. Y cuando termine ese periodo, ahora sí, me quedo con un adeudo de 500 pesos. Entonces, al final viene una sección de totales donde dice, esta es la amortización que tú le estás alcanzando a retener al empleado en este concepto que ya trae por omisión el sistema, que es el de 15, de 16 o de 59, que son los conceptos del Infonavit, dependiendo de cada tipo de descuento. Si se estuviera aplicando algún adeudo que se viene arrastrando de periodos anteriores dentro del mismo mes, también aquí lo van a ver reflejado. Y al final viene una sección donde nos dice cómo tienen configurados los parámetros. Yo le estoy diciendo que sí aplica la reforma, que sí quiero que el sistema me ayude a ajustar al neto cero y si hay algún adeudo de periodos anteriores me lo aplique. Entonces aquí van a poder ver toda la información en la simulación si quieren ver cada detalle de cómo se llegó a estos cálculos. Ok, entonces el ejemplo que acabamos de ver es un empleado que tiene un crédito Infonavit en cuota fija en pesos, que tuvo incapacidades en el periodo y que el ingreso que tuvo no es suficiente para cubrir toda la parte de la amortización de Infonavit y donde hubo un ajuste. Tenía que haberle retenido 1,500, no alcanzó a retenerle 1,000 pesos. Ahora quiero mostrarles un crédito Infonavit de un empleado que tiene su tipo de descuento en porcentaje. Pues a este empleado se le van a descontar el 25% de su salario. Pues este empleado, realmente ese 25% siempre se va a hacer sobre el ingreso. Vemos que este empleado también tiene incapacidad, tiene incluso 12 días de incapacidad, solamente se le están pagando 3 días, 1,500 pesos, pero lo que se le descuenta es el 25% de los 1,500 pesos, ¿no? Entonces, ahí también el tipo de descuento en porcentaje siempre se aplica sobre el ingreso del trabajador. ¿Ok? Voy a autorizar esta nómina. Entonces, ya vimos que para este empleado que tiene su crédito en cuota fija en pesos, donde no alcancé a retenerle los 1,500 completo y me queda un saldo de 500 pesos, voy a pasar a la segunda nómina del mes. Entonces, aquí me voy a la quincena 14. Ahorita que autoricemos el periodo, no sé, Mayra, si haya alguna pregunta Sí, que Susi, esté generando. ya tenemos varias preguntitas. Hay una que me parece muy importante que abordemos, que es, ¿qué pasa con estos recibos en cero? ¿Se pueden timbrar o no? Ah, es una muy buena pregunta y creo que es una de las preguntas más frecuentes que hay o que vienen de este tema. Y sí, estos recibos que sí tienen percepciones u otros pagos, aunque queden en cero, sí se timbran. ¿Cuál es el único escenario, la única condición en la que no se timbra un recibo? Cuando el empleado no tiene
absolutamente ni ningún pago, ¿no? Ni percepciones, ni otros pagos. Puede ser una incapacidad de todo el periodo. Las incapacidades por maternidad donde está incapacitada todo el periodo, donde se incapacita a lo mejor 15 días completos, esos recibos son los que no se timbran. Y justamente esto viene aclarado en la página del SAT, hay la publicación de las preguntas frecuentes, donde esta pregunta 4, referentes al complemento de nómina, nos dice que la pregunta 4 nos dice, en los casos donde el trabajador esté de incapacidad y el patrón no le realiza pago debido a que no tiene obligación de hacerlo, es decir, incapacidad sin goce de sueldo, se debe expedir el CFDI. Ya nos dicen no. Cuando no exista un pago al trabajador, no se debe emitir el CFDI con el complemento de nómina. Esto ya que la obligación de emitir comprobantes se genera por el hecho de hacer pago de sueldos y salarios. Entonces, el único escenario que no se timbra, pues es las incapacidades de todo el periodo completo, ¿no? En este caso, el empleado sí trabajó ciertos días, se le hizo un pago por esos días. A final de cuentas, con las deducciones que se aplicaron, su neto quedó en 0, pero este recibo sí se timbra. Muchas gracias, Susi. Y fíjate que aquí nos dice Merari Salas, se fijó muy bien del sobrerecibo y nos dice, ¿por qué se reflejan en el sobrerecibo dos conceptos de Infonavit? Ah, sí, me regreso un poquito. Sí, falta ahí la aclaración. Ese concepto nuevo que se está generando es un concepto meramente de control. Este es un concepto para que tú puedas ver en el sobrerecibo lo que tuve que retener 1,500. Si se fijan, está en especie. No les afecta al neto. Es solamente un concepto informativo, donde le estamos diciendo cuánto tenías que retenerle esta quincena, 1,500. ¿Cuánto le alcanzaste a retener? 1,000 pesos. Y este es el concepto que se timbra y que se va al XML y que lo van a ver ahí cuando vean sus nóminas los trabajadores. Este concepto no se ve. El 183 es un concepto de control y es solamente para darte visibilidad cuando estés ejecutando el cálculo de la nómina de lo que tenías que haber retenido en este periodo. Es un concepto de control meramente informativo. Entonces, ahora sí, nos pasamos a la siguiente quincena. Es la quincena 2 del mes. Es la última quincena de julio, donde si el trabajador ya se reincorpora al trabajo, ya regresa y no tiene incapacidades, vemos que este trabajador pues gana su sueldo completo de los 15 días, tiene 4,500 pesos de ingreso. Para esta quincena sí alcanzo a retenerle completo lo que correspondía de Infonavit, que son 1,703 de esta quincena, pero además tiene ingreso suficiente para retener los 500 pesos que no le pude retener en la quincena 1. Entonces, si ustedes en la configuración del cálculo de Infonavit, en el último parámetro le dijeron que si traigo un saldito arrastrando de periodos anteriores y puedo aplicarlo en este periodo que estoy calculando, lo aplico, este es el efecto que tiene. Estos 500 pesos se van a aplicar porque hay ingreso suficiente y el efecto que tendría es que al cierre del mes yo le voy a estar reteniendo los 3,300 completos al empleado. No voy a tener ese saldo pendiente, ¿no? Este es en el escenario en el que esta segunda quincena sí haya elaborado completa la quincena y haya habido ingreso suficiente para retener lo que correspondía en los 15 días y además ahí también retener lo de la deuda. Pero ya nos explicaba la doctora Carla que pues, puede haber escenarios donde incluso el trabajador en esta quincena siga incapacitado, ¿no? O sea, donde si este trabajador tuviera nuevamente una incapacidad, por ejemplo, pues le vamos a poner nuevamente 10 días, y le vamos a decir que este empleado estuvo incapacitado, nuevamente va a suceder que el ingreso no va a ser suficiente para cubrir el monto de la amortización de Infonavit y ahora me estoy quedando con el saldo de los 500 pesos que tenía del periodo anterior, más lo que tampoco alcancé a retenerle en este periodo y al final hay 850 pesos que no le estoy logrando retener. Entonces, al cierre del mes,
a este trabajador, en lugar de haberle retenido 3,300 pesos, le voy a estar reteniendo 2,450, ¿no? Y entonces, este es el punto donde pueden generarse estos pagos incompletos a Infonavit, ¿no? Porque no, a pesar, en este escenario realmente no hubo un ingreso suficiente y voy a decirle, ok, pues no alcancé a retenerle completo y lo único que alcancé a retenerle pues son los 2,800. Pero también pudiera ocurrir que en la primera quincena hubiera venido todos los días, y solamente estuviera incapacitado la segunda quincena. Entonces ya no alcanzo a retenerle lo completo y voy a traer ese tema de los adeudos. Entonces, bueno, aquí pues este es el cálculo que está haciendo el sistema. A esto les va a ayudar a estar generando este cálculo de manera automática, de ir llevando saldos que se hayan quedado pendientes, de tener también esa visibilidad de lo que alcanzaste a retener y lo que quedó pendiente. Y esta es la solución que tenemos disponible a partir del lunes. Muchas gracias, Susi. Hay varias preguntitas. Nos dicen, ¿qué pasa si ya sucedió la segunda quincena y este monto que me quedó pendiente me lo voy a llevar al siguiente mes o qué procede con esta parte? Si nos pudieras ayudar, doctora Carla. En este punto, lo que nosotros tenemos entendido que es el criterio es necesitamos hacer como cortes mensuales, ¿no? Yo no me podría llevar un saldito que me quede en un mes a un mes posterior, aunque estemos en el mismo bimestre. Pero si es un punto en el que hay mucha duda de si me puedo llevar este saldo. Fíjate que algo, no puedo prender mi cámara, por eso no la prendí. Fíjate que algo que efectivamente se ha comentado, yo insisto que todavía no tenemos como las reglas claras, ¿sale? Pero algo que se ha comentado por parte del Infonavit de manera verbal es que no lo tienes que arrastrar al siguiente mes, ¿sale? Pero sí la siguiente quincena. Ojo, o sea, el tema va a ser por mes. Por eso cuando yo les decía en el ejercicio, es que al final de cuentas nosotros traemos ese saldo de la última semana que todavía tenemos días para pagar si teniéramos que retenerle. Pero si no tienes nada, ya el siguiente empiezas de cero y volvemos a empezar, ¿no? Es como un juego que se cierra cada mes y eso es importante, pero sin embargo, esperemos a que nos den un poco más de información el Infonavit, pero eso es lo que han comentado hasta este momento. Sí, muchas gracias. Sí, hay mucha duda porque los pagos se hacen bimestralmente y nosotros estamos diciendo, pues es corte al mes y yo no me llevo un saldito a otro mes, aunque estés dentro del mismo bimestre. No lo estaríamos llevando ahorita técnicamente en el sistema. Ya si tenemos algún criterio distinto, pues ya estaríamos haciendo algún ajuste posterior. Y ahí es importante porque esa confusión es porque el pago de la retención se hace bimestral, pero la retención dice la ley del Infonavit que es mensual, ¿sale? Entonces, la retención debe de ser por mes, aunque tú le enteres esas cantidades al Infonavit a través de el SUA de manera bimestral. Por eso es que siempre hemos hablado de mensual, ¿sale? Porque la ley del Infonavit dice mensual, no dice bimestral, ¿va? De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Susi, también nos preguntan cómo pueden tener rastreabilidad de estos montos que se van quedando pendientes. ¿Hay algún reporte, alguna medida que tengamos dentro del sistema? Sí, de momento puedes ejecutarlo incluso con una lista de raya, con un reporte donde tú selecciones los conceptos que estás utilizando y también en esta versión 18.1.3 agregamos un reporte nuevo que este reporte se va a complementar y se va a agregar toda la parte del detalle periodo tras periodo en unos días más, ¿no? Pero de momento tenemos aquí en el menú IMSS Infonavit, tenemos este reporte que se llama en la opción de reporte se llama amortización bimestral Infonavit. Y aquí vas a poder ver los importes que se están reteniendo. También puedes obtener la información para ver bimestre por bimestre. Aquí es bien importante que va a mostrar la información de los periodos o los ya cerrados, ¿no? Ya autorizados. Si tengo ahorita todavía yo no autorizo la quincena 2 de julio, pero puedo ir viendo lo que ya se está reteniendo. Entonces, aquí yo veo que yo retuve 1,062 pesos en la quincena 1 y es lo que te va a ir mostrando. Cuando cierre la quincena 2, ya te va a traer el acumulado de todo el mes.
O sea, este reporte ahorita va trayendo este resumen de los importes retenidos por amortización, y aquí vendría el cálculo que en teoría sería, como justamente nos dice la doctora Carla, hasta que salga esta nueva versión de SUA, vamos a tener la certeza de lo que se espera. Sin embargo, ahorita ya se está haciendo este cálculo considerando todos los días, sin descontar ausencias e incapacidades, porque ahorita la versión de SUA sí descuenta ausencias e incapacidades. Entonces, en este nuevo parche, lo que sería es no descontar ausencias e incapacidades, y sería un cálculo proyectado de esta manera. Entonces, cuando tengamos disponible la versión de SUA, vamos a tener esta confirmación del cálculo que se va a estar generando, y este reporte se complementaría. De momento, este es un resumen. También pueden apoyarse con listas de raya, con un reporte de Cartex donde seleccionen los conceptos que quieren estar monitoreando, seleccionando los de Infonavit, los de la deuda, en caso de que ya estén usando la nueva versión, y posteriormente estaríamos complementando con el detalle de nómina a nómina, cómo se estuvo calculando la amortización. Muchas gracias, Susi. Y bueno, pues ya prácticamente les hablamos acerca de estos criterios, cómo los vamos a poder configurar. Sé que en general es un tema complejo de comprender y de aplicarlo cuando no tenemos la herramienta correcta, pero ya Susi nos mostró cómo lo podemos hacer desde el momento uno hasta la trazabilidad y rastreabilidad que necesitamos. Entonces, ahorita les voy a compartir cómo lo podemos hacer, pero desde el sistema nube que es Contact y Personia, porque por aquí también nos preguntaban qué pasa con quienes llevamos la nómina en la nube. Entonces, les voy a compartir para que identifiquemos también cómo podemos resolver estas situaciones, pero desde Contact y Personia. Entonces, pues bueno, ya les estoy compartiendo la pantalla, y lo que quiero mostrarles es que aquí en el apartado de configuración, nos vamos luego a configuración de empresa, y aquí en la parte final, al ladito de timbrados CFDI, vamos a encontrar un apartado adicional. Esta versión se va a liberar el día de hoy por la noche, entonces ya mañana vamos a amanecer con todos estos cambios. Y lo que vamos a encontrar aquí es muy similar a lo que nos mostraba Susi hace un momento. La única diferencia es que aquí, si observamos bien, tenemos dos de los criterios o dos de las banderas que nos mostraba Susi en el sistema de nóminas. Ahorita vamos a identificar esta tercer criterio. Y lo primero que vamos a tener es aplicar la reforma Infonavit, sí o no. Por default va a venir que sí. En caso de que ustedes tuvieran un amparo, como bien ya nos comentaba la doctora Carla, pues bueno, ya ustedes podrán ajustar este parámetro. Después de este parámetro tenemos realizar ajuste de descuento Infonavit cuando no se completó la amortización del crédito en periodos previos del mes. Es decir, lo que ahorita abordábamos, ¿qué pasa si estoy en periodo semanal, catorcenal o quincenal, en donde tengo oportunidad quizá de llevarme ese saldo para cubrirlo dentro del mes, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que nosotros le damos ese mensaje al sistema para que lo haga de forma automática, porque también nos decían por ahí, ¿cómo vamos a lograr que se lleve ese saldito a la siguiente quincena, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos modificar este parámetro, actualizamos la configuración y prácticamente esto ya se ve impactado en la nómina. No tenemos que recalcular nada porque recuerden que el sistema de Contact y Personia tiene un motor de cálculo automático. Entonces, en el momento en el que yo hago un cálculo, perdón, un ajuste en este parámetro, se refleja directamente en la nómina que yo esté calculando. Ahora, hay otro tercer criterio, o más bien un segundo criterio, porque el de la reforma como tal es un apegarme o no a lo que se reformó en el artículo 29. Entonces, para este segundo criterio que está relacionado con el tema de la prelación, nos vamos a ir a operación diaria y a catálogos. En catálogos nos vamos a dirigir a conceptos, y en la parte superior derecha, vamos a tener lo que es la prelación. Tal cual como nos compartía Susi, nosotros podemos darle aplicar ajuste a deducciones en caso de neto negativo. Esto va a suceder para que cuando nosotros tengamos esos montos que no vamos a alcanzar a descontar por las percepciones que se tuvieron, que digamos, o más bien definamos cuál va a ser este orden
para ir descontando. Aquí ya traemos este orden o esta prioridad sugerida, dado el caso también de lo que nos decía la doctora Carla, esta tesis que nos habla acerca de cuál es este orden, con qué tenemos que cumplir de manera prioritaria. Y aquí nosotros podemos ir ajustando si hay algo que a lo mejor nuestro especialista nos dijo que vamos a tener que cambiar. Entonces, aquí podemos ir arrastrando, cambiando ese orden e incluso también podemos decir, este concepto no quiero que juegue dentro de la prelación, ¿no? Y aquí apagamos como tal esa prioridad. Entonces, todo esto realmente va a depender mucho del criterio que nosotros tengamos en nuestra empresa, que nos diga como tal el especialista que nos guía en este tipo de temas de reformas que impactan en los temas laborales, ¿no? Entonces, aquí les dejo cuáles son estos cambios y me voy a regresar un poquito a lo que es la presentación para platicarles ya finalmente de los últimos temas para salir seguros y con toda esta guía necesaria para tener la reforma Infonavit y la rastreabilidad y control que necesitamos. Entonces, mientras tanto, les vamos a dejar por aquí una breve encuesta que nos va a servir para que primero tengamos retroalimentación de ustedes, sepamos qué les pareció este evento. Ya vi por aquí varios comentarios agradeciéndole a la doctora, a Susi, porque la realidad es que siempre nos dan este panorama importante y sobre todo también recomendaciones que nos van a servir para cumplir con todo esto que impacta en lo que es la reforma Infonavit, ¿no? Entonces, si nos pudieran apoyar por aquí respondiendo la encuesta mientras yo les voy presentando. Y también nos va a servir para que ustedes nos hagan saber si quieren que los contactemos, requieren mayor información para abordar más sobre este tema e incluso pues temas futuros que pudieran venir en este 2025, ¿no? Entonces, les presento mi pantalla. Voy a poner aquí el sistema de Compact y nóminas porque me gustaría mostrarles cómo podemos también tener visibilidad de todo lo que se va realizando dentro del sistema. En la versión 18 también liberamos una herramienta muy útil que es la bitácora de operaciones. Esta bitácora la vamos a encontrar aquí en el apartado de archivo y nos vamos, voy a cerrar por aquí, nos vamos a archivo y aquí tenemos bitácora de operaciones. Esta bitácora es importante comentarles que se encuentra únicamente disponible o la va a poder identificar solo el usuario que sea el supervisor. ¿Por qué? Porque sabemos que es quien tiene que tener esta visibilidad total. Porque si nosotros realizamos un cambio, ajustamos alguno de los criterios que ahorita veíamos con Susi, pues bueno, todo esto tiene un impacto en el interior y, por supuesto, en lo que es el cálculo de la nómina y por ende en el pago. Entonces, para que nosotros tengamos visibilidad de lo que va sucediendo, de todos estos procesos importantes que se van ejecutando en la nómina, tenemos justamente esta herramienta. Entonces, yo ya ingresé a mi empresa con usuario supervisor, me dirijo a archivo, posteriormente a bitácora de operaciones y aquí tenemos una herramienta que nos dice a nivel fecha, hora, usuario, desde qué usuario de sesión de Windows se ingresó, cuál es la computadora, la empresa, el módulo y en general qué cambio se ejecutó que pudiera estar afectando como tal nuestra nómina. Entonces, aquí yo puedo ver bitácoras, tanto la bitácora actual como bitácoras que yo haya archivado para mantener un mayor control de todos estos registros que se van dando. Y yo aquí puedo poner tal cual la fecha, por ejemplo, yo voy a irme al 1 de agosto, que ha pasado en estos 6 días de la nómina, y yo aquí, por ejemplo, voy a ver qué es lo que sucedió. En este caso se calculó la nómina, se realizó una interfaz, hubo a lo mejor algún cambio en el criterio, por ejemplo, modificación de configuración Infonavit, es decir, cambiaron algún criterio que nos mostraba Susi que va a definir si estoy apegándome o no a la reforma. Entonces, todo esto, la realidad es que es muy útil porque les permite a ustedes tener visibilidad de lo que va pasando en temas tan críticos como lo que veíamos hace un momento y también, por supuesto, una herramienta
vital para estas auditorías que internamente realizamos como control interno y que nos sirve siempre para decir, en este momento se timbró la nómina, se autorizó, se realizó este pago o este ajuste en cualquier dato o información relevante de lo que es la nómina. Entonces, pues bueno, aquí les dejo esta herramienta que también nos va a ser de gran utilidad y ahora me voy a pasar finalmente a un videíto que les quiero poner porque adicional a todo lo que ya nos mostraba, nos compartía la doctora Susi que tenemos en esta nueva versión 18.1.3, tenemos también una gran amenidad, un gran beneficio para ustedes si ya tienen una versión 17.2.1 en adelante, siempre invitándolos a que tengan la última versión, pero si ustedes ya tienen el sistema de Compaq Nóminas o Compaq Personia, pues bueno, tienen sin costo adicional una gran herramienta que es Compaq Colabora, un módulo que vive al interior de nuestros sistemas de nómina y que cubre lo que es el registro de las incidencias, asistencias y la parte prácticamente final para nosotros como trabajadores, que es la entrega del recibo de nómina. Entonces, por aquí les voy a mostrar aquí en esta barrita de herramientas, casi al ladito de lo que es la conexión en línea con el Infonavit y al ladito de lo que es cerrar el sistema, tenemos esta conexión. Nosotros a partir de este botoncito podemos activarlo y les quiero mostrar en un minutito qué es lo que tiene para ustedes Compaq Colabora. Entonces, voy a dejar de compartir y les voy a poner en la pantalla este video para que ustedes puedan conocer un poquito más acerca de esta gran herramienta. Entonces, les voy a poner el videíto y les comparto. Si me pueden dar manitas arriba de que se esté escuchando bien el video, se puede ver correctamente para asegurarnos que nadie se quede sin esta información. Un colaborador necesitaba sus recibos de nómina para un crédito y casi pierde la oportunidad. Correos extraviados, archivos sin nombre, el resultado, desorganización y frustración. Eso ya no pasa. Con Compaq Colabora. Los recibos están organizados, seguros y listos para descargarse cuando se necesitan. Y en el área de nómina, solicitudes constantes, validaciones interminables y poco control sobre el home office. Compaq Colabora optimiza además todo ese proceso, ya que los colaboradores descargan sus recibos sin pedírselos a nadie. Y la geolocalización confirma que el trabajo remoto se realiza desde el lugar pactado. La jornada laboral se registra con precisión. Las incidencias se reportan en tiempo real y se puede limitar la zona de registro según lo requiera la norma. Incluso las vacaciones estarán a un solo clic. Asegura la claridad con tus equipos de trabajo con Compaq Colabora. ¿Qué les pareció? Pues bueno, ya vi varios comentarios por aquí interesados en conocer un poquito más de Colabora y justamente ahorita les voy a poner en pantalla cuáles son estos próximos eventos, espacios en donde nos podemos reunir para hablar un poquito más de este tema y sobre todo para que conozcan cómo pueden implementar esta gran herramienta que déjenme decirles que es muy práctico, realmente teniendo en consideración y a la mano toda esta información que necesitamos para echar a andar esta gran aplicación, pues bueno, es un proceso muy práctico. Entonces, les voy a presentar ya para concluir con esta parte y les voy a dejar la presentación y las voy a poner ahorita para que se vea un poquito más grande. Y pues bueno, lo primero que quisiera compartirles antes de pasarme a esto es que si ustedes todavía no tienen el sistema de Compaq Nóminas, pues bueno, ya les contamos todo lo que trae para esta reforma, para el tema de la automatización, de entrega de recibos y lo que es el registro de asistencia y por supuesto la herramienta que es la bitácora de operaciones. Entonces, si ustedes todavía no cuentan con este sistema, están interesados, déjenme decirles que para cambiarse a Compaq Nóminas, solo necesitan un estándar conocido por todos nosotros, que son los XML de nómina. Entonces, si ustedes actualmente ya realizan el timbrado de su nómina a través de otro medio, pues únicamente necesitamos traernos estos XML, depositarlos en el sistema de Compaq Nóminas y a partir de esto va a leer todos los datos que se encuentran al interior de este documento. Entonces, pues bueno,
Ya con esto ustedes pueden asegurar el cumplimiento desde el día 1, contar con esta aplicación y con la rastreabilidad que ya veíamos hace un momento. Y pues bueno, lo mejor es que como realiza la lectura de todos estos datos, lo pueden hacer en cualquier momento del año. Se pueden cambiar a este gran sistema sin importar que estemos ahorita en el mes de agosto, porque nos vamos a traer los acumulados y vamos a tener toda la información sin tener que hacer retrabajo o capturas manuales, porque todos los catálogos también se van a dar de alta. Entonces, por aquí les dejo también esta gran oportunidad. Y me paso a una breve, vamos a llamarle diagnóstico. Si yo hoy no tengo visibilidad ni automatización, pues bueno, estamos en este semáforo rojito, los invitamos a cambiarse a Compaquinóminas. Si ya cumplen, pero todo es manual, pues bueno, nos surge automatizar, tener esta última versión 18.1.3, actualizarnos para cumplir con el tema de la reforma. Y si ya cumplen, tiene control, pues bueno, ya nada más nos queda integrar Colabora para más valor y para llevar también estos beneficios a nuestros trabajadores. Y bueno, pues les dejo por aquí los siguientes eventos. Antes de pasarme a esto, pues los beneficios a grandes rasgos son tomar el control, cumplir con la reforma, automatizar desde el primer día. Y las siguientes oportunidades para reunirnos y seguir hablando sobre estos temas tan importantes va a ser el 13 de agosto a las 11 de la mañana, hora centro. Por aquí vamos a estar. Les dejo el QR para que puedan inscribirse. Si desean continuar con esta conversación, tener mayor detalle de todo lo que va aconteciendo, porque también veíamos por ahí que han surgido varios cambios de lo que fue febrero, el 21 de febrero al día de hoy. Entonces, pues bueno, siempre es importante estar informados. Y para poder tener mayor información ya de lo que es el sistema y estos cambios y dónde lo podemos encontrar y algunos ejemplos, pues bueno, los invito para registrarse el jueves, el día de mañana, a las 11 de la mañana vamos a tener un espacio que nosotros le llamamos live demo, en donde en 30, 45 minutitos, dependiendo de la dinámica que se vaya dando, les vamos a mostrar cómo pueden asegurar este cumplimiento si tienen Compaquinóminas o Compaquipersonial. ¿A dónde le tenemos que picar para cumplir con todo esto que nos compartían el día de hoy? Vamos a repetir esta misma sesión el jueves 14 de agosto porque sabemos que es un tema que nos interesa mucho y que ya estamos próximos al pago patronal del 1 al 17 de septiembre. Entonces, pues bueno, por aquí vamos a reforzar. Y para todos aquellos interesados en conocer Compaqui Colabora, cómo, cuál es este paso a paso para implementarlo, dónde le tengo que dar clic y demás, pues bueno, el 8 de agosto a las 11 de la mañana vamos a estar por aquí platicándoles un poquito más. Y el 22, si ustedes ya están en este proceso de implementación, quieren invitar a sus colaboradores a que conozcan cómo usar, pero la aplicación, porque son dos elementos o dos momentos diferentes, que es el módulo que administra como tal el nominista y por otro lado la aplicación, que es lo que nosotros como empleados utilizamos en nuestro día a día. Entonces, pueden invitarlos también el 22 de agosto a las 11 de la mañana. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho. Muchas gracias a la doctora Carla, a Susi por todo este conocimiento que nos acaban de brindar. Y pues bueno, gracias a ustedes por acompañarnos en esta sesión. Que tengan un excelente día y pues bueno, nos vemos en los próximos eventos. Muchísimas gracias.